Seguimos con nuestro programa. En este bloque temático de crear movimiento es la medicina para lo físico, emocional y mental. Y esta vez nos vamos hacia México con el doctor José Jesús Pérez Correa. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor. El doctor José Jesús Pérez Correa es un médico especialista en ortopedia y traumatología. Él también tiene especialidades en las ciencias, en investigación clínica y epidemiológica, y nos va a hablar acerca de la actividad inflamatoria y analgésica del colágeno tipo 1 en osteoartritis. Bienvenido, mi querido doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Permítanme presentarme. Me llamo José Jesús Pérez Correa. Soy cirujano ortopedista egresado de un hospitalito pequeño en el norte de la Ciudad de México, que es el Hospital Magdalena de las Salinas. Un hospital que es algo así como el cielo de los ortopedistas. Es un hospital que tiene 2 torres, una para traumatología, otra para ortopedia, y que tiene 286 camas para traumatología y 266 camas para ortopedia. El hospital de ortopedia fue mi casa y en él trabajamos por servicios, y tuve el honor de ser jefe de servicio de rodilla, de reemplazos articulares y de artroscopía. Hacemos una cantidad promedio de 2,000 prótesis por año y más o menos 2,600 procedimientos artroscópicos. Entonces, algo sabemos de las articulaciones y me voy a permitir presentar a ustedes un poco de la experiencia. No vengo a tratar de ser dogmático y decir que esta es la verdad. Todos y cada uno de quienes me han precedido en este atril han expuesto muchas cosas muy valiosas y yo solamente quiero aportar mi granito de arena. Quiero dar lo que yo he usado durante 8 años y lo que a mí me ha funcionado para el manejo de la osteoartritis. Regresamos, por favor, aquí está. El concepto de osteoartritis nace del hecho de su fisiopatogenia. Es decir, vamos a hablar de qué es lo que causa y cómo se comporta la osteoartritis. Y ya no se usa el término de artrosis porque ya se determinó que no es una enfermedad degenerativa, es un proceso inflamatorio crónico. Inicialmente yo le llamo químico y que en sus estadios finales se convierte en un proceso clínico con la rodilla hinchada, con la rodilla inflamada, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que quiero mencionar es algo importante. En el Renacimiento los alquimistas querían convertir el plomo en oro y generar riqueza. Hoy en los laboratorios biomédicos, y todos los que estamos aquí presentes podrán apoyar mi pensamiento, de que buscamos alargar la vida humana y detener el envejecimiento. Darnos a los seres humanos una de lo que han llamado mejor calidad de vida. Y el bloque temático a mí me parece muy lindo. Creo que quien diseñó este bloque tenía toda la razón y yo lo resumo en un solo punto. Ustedes pueden imaginar el tormento de Prometeo cuando no podía moverse y las águilas le devoraban las entrañas. Eso le pasa al paciente con osteoartritis. Y desde el punto de vista básico, nuestro cuerpo está formado mayoritariamente por agua. Y esto implica toda una serie de condiciones muy importantes que van a dar origen a las enfermedades. La grasa ocupa el 20, el 25% y esto es muy importante porque es diferente en mujeres que en hombres y la patología que se presenta también va a ser diferente en mujeres que en hombres. Las proteínas solamente ocupan del 10 al 15% de la composición del cuerpo humano en su peso seco y el 63% corresponde a la matriz extracelular. Es decir, solamente el 30% de las proteínas del cuerpo son celulares. Y por otro lado, los minerales y los otros componentes, que es lo que queda después de una cremación, solo es el 5% del total del peso seco del cuerpo humano. Hay un trabajo de 2014 maravilloso, liderado por un autor chino, que dice que
el centro de todo el proceso de vida está en la matriz extracelular y que la matriz extracelular es realmente el sitio donde se aloja toda la patología que conduce al envejecimiento. La matriz extracelular y el colágeno se empieza a perder con la edad. Hoy está muy de moda y hay muchos estudios que han demostrado que en las mujeres la pérdida de colágeno se inicia alrededor de los 25 años y se va a perder un 1% por año. En los hombres, debido a que tenemos hormonas que son más anabólicas desde el punto de vista proteico, este deterioro se inicia alrededor de los 30 años. La matriz extracelular es una gelatina que contiene más de 300 proteínas diferentes y ella es la responsable de los procesos de adhesión, la migración, la señalización intracelular, intercelular y además los procesos de diferenciación en los cuales se transmite la información de célula a célula. Esto es muy importante de considerar en razón a lo siguiente, y vamos a empezar ya con los procesos patológicos. La matriz extracelular y todos sus componentes proteicos se van a ver afectados primordialmente por lo que han dicho muchos de los que pasaron y nos hablaron de nutrición, por las grasas, y principalmente por las grasas no saludables o las grasas trans. Y esto está determinado también porque el tejido adiposo es un reservorio de material proinflamatorio y va a tener a las lipominas y va a tener a la leptina y va a tener a otra serie de enzimas que van a generar inflamación, y estos procesos inflamatorios a través de las lectinas van a formar los poros de los que atinadamente hablaba el doctor Pedro. Y esos poros que se abren y que permiten el paso de proteínas van a producir trastornos en las articulaciones, que es el caso que nos ocupa, pero también el síndrome de intestino permeable, pero también el endotelio, pero también la piel. Entonces, el proceso de envejecimiento inicia con la grasa. También es cierto, eso vamos a pasar porque vamos a estar viendo que este proceso inflamatorio y las lectinas van a generar la secreción de una sustancia que se llama interleucina 1 beta. Esta interleucina es responsable de la migración de los neutrófilos y los monocitos, que ya se habló en otra plática previa, que van a tener las metaloproteasas en el interior para destruir los fragmentos libres de tejido que tenemos en ese momento. Y que además van a producir por la señalización intercelular a distancia en el medio ambiente sinovial, para este caso que estamos viendo, la transmisión y la generación de radicales superóxido, que ya hemos visto, y principalmente el óxido nítrico, que va a producir vasodilatación, y entonces sí, vamos a ver la rodilla hinchada, vamos a tener líquido en la articulación y vamos a empezar a tener calor y sobre todo eso que hace sufrir al ser humano y que se llama dolor. ¿Cómo podemos saber que es la grasa la que inicia el proceso? Bueno, pues estas referencias bibliográficas hechas por diferentes autores trabajaron alimentando a las ratas con ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans en un grupo, y otro grupo lo alimentaron sin este material. Y aquí podemos ver la diferencia en las características que tiene los alemanes alimentados con una dieta rica en grasas y los alemanes alimentados sin este tipo de alimento. Entonces, es evidente que el proceso inicia con las grasas. No tanto la obesidad, y miren que soy el peor para hablar de este proyecto. La realidad es que la grasa no es solo el efecto mecánico, ese es un factor desencadenante de la osteoartritis. La grasa por sí misma es proinflamatoria. ¿Y cómo funciona todo este amasijo de palabras que está poniendo el doctor Pérez Correa aquí? Sucede que el ácido hialurónico, y el doctor Pedro mencionó una parte de este proceso, debe estar unido al condrocito.
el ácido hialurónico libre no cumple ninguna función como amortiguador. No va a funcionar bajo el efecto de viscosuplementación porque simple y llanamente los fluidos no son compresibles. Si no está fijo a algo, se va a desplazar hacia el sitio de menor presión, igual que cuando aprendimos física elemental, que supimos que todos los sistemas del universo se van a desplazar hacia el sitio de menor presión. Por otro lado, también es importante considerar que la unión del ácido hialurónico va a permitir, a través de la membrana del condrocito, y que está fijo por la proteína adherente CD44, la nidación de todos los agreganes que tiene el líquido sinovial. Estamos hablando de condritin sulfato, de queratan sulfato y otros elementos que son altamente hidrofílicos, manteniendo en ese momento el líquido sinovial que por el proceso de compresión-inhibición va a permitir la respiración y la nutrición celular. Bajo esta óptica, pues nos queda incompleto el proceso, porque además la matriz extracelular tiene, ya habíamos dicho que son más de 300 proteínas, y de esas 28 proteínas son colágenas, y son colágenas diferentes. Y para el cartílago, los más importantes, colágeno tipo 2. Y este colágeno tipo 2 es el colágeno elástico, es el colágeno hidrofílico y es el colágeno que va a actuar como un verdadero amortiguador hidromecánico y que además va a cumplir funciones de nutrición y de transmisión. ¿Por qué es esto? Yo no sé si aquí todavía hay quien sepa tejer, pero quien sabe tejer sabe que si solo hace derechos o solo hace reveses, se va a torcer el tejido y esto va a condicionar una torsión, una espiral de ese tejido. Lo mismo sucede con las moléculas de los humanos, que todas son levógiras y por un momento imaginemos que son puros reveses y por tanto todas las moléculas tienen una torsión en el sentido izquierdo del trazo de la luz y al mezclarse varias moléculas van a dar hélices parecidas al ácido desoxirribonucleico, especialmente el colágeno tipo 2, que va a convertirse en este tipo de resorte que va a dar amortiguación mecánica y además va a anidar agua, haciendo un verdadero cojín hidromecánico. Por otro lado, el ácido hialurónico es una molécula tridimensional que sufre el mismo proceso, pero el ácido hialurónico endógeno nace y se pega en el condrocito para el ambiente sinovial y ahí es donde hace su función hidrofílica de nutrición y de respiración con los líquidos y los fluidos que lo componen. Esto marca esquemáticamente lo que sucede de una manera extraordinariamente simplificada. Espero que no ofenderlos con algo que puede parecer una caricatura. CD44 une el ácido hialurónico, ahí se pegan los proteaminglicanos, su par, sabemos que el agua es un par eléctrico que tiene un lado positivo y un lado negativo, y es el motivo por el que son hidrofílicos, y además vamos a tener otras moléculas, las integrinas, que son las que fijan el colágeno y la elastina a la membrana celular, formando una red que amortigua a los líquidos y los fluidos de la matriz extracelular. Pero también tiene su efecto deleterio. Las integrinas también van a fijar las proteínas de las bacterias que producen glucocádix, que es el patológico, no el que protege nuestros intestinos. Y también van a fijar a las células tumorales y son las responsables de que se niden las metástasis. Tenemos también, a través de estas proteínas, que son proteínas de adhesión, la fijación de la elastina. Es decir, ninguna molécula que no esté unida al condrocito va a poder actuar como un amortiguador mecánico. Tienen que estar unidas al condrocito a través de todos estos procesos.
¿Y por qué? Porque no es solamente lo que está sucediendo en la superficie y en la parte exterior de la matriz extracelular. También en el interior tenemos una gran cantidad de enzimas, una gran cantidad de sustancias que no son motivo de esta charla, pero que van a generar la matriz extracelular y se llaman matricinas. Van a sintetizar y como ustedes pueden ver, aquí las integrinas llegan hasta el citoplasma del condrocito. Es decir, el ambiente intracelular y el ambiente extracelular están íntimamente relacionados. Todos los días nosotros sabemos que la muerte nutre a la vida. Tenemos procesos catabólicos y procesos anabólicos. Ya hablamos de cómo se sintetiza, pero también vamos a tener un proceso de recambio. Bien decía el doctor Pedro que no somos los mismos y que cada determinado tiempo cambiamos. Los estudios que se han hecho con marcadores de radioisótopos dicen que nosotros cambiamos todos nuestros átomos del cuerpo cada 5 años. Es decir, cada 5 años volvemos a nacer. Y aquí tenemos una prueba. ¿Y qué es lo que produce la destrucción de la matriz extracelular? Pues primero, estas que son las malas del cuento. Son los sistemas de limpieza de nuestro cuerpo, los sistemas que destruyen a las bacterias y que destruyen a los virus, las metaloproteasas y en este caso la proteasa número 13. Las gelatinasas, pues también hay y son un montón, no las vamos a mencionar todas, y básicamente las interleucinas, mediadas por el factor de necrosis tumoral alfa, que todos los médicos que están aquí es muy probable que han determinado el PCR en sangre y que es el metabolito en el cual se descompone. ¿Cómo funciona el factor de necrosis tumoral alfa? Pues primero es una proteína que va a ser una molécula de adhesión química para otras interleucinas. Ya dijimos que la interleucina 1 va a ser quimiotáctica. La interleucina 6 es una interleucina un cuanto tanto, si ustedes me permiten decir, promiscua, porque actúa como marcadora y como ejecutora para la anidación de mayor cantidad de necrosis tumoral alfa. También tenemos que las interleucinas pueden ser protectoras, pero ese es un capítulo aparte. Tenemos además el efecto deletéreo de las interleucinas que causan la autoinmunidad. La interleucina 18 y la interleucina 23, que son moléculas que tradicionalmente sabemos que van a destruir la matriz extracelular e incluso tienen acciones como fijadoras de complemento para destruir células. Todo lo que hemos dicho se pone en este esquema, es decir, la destrucción de las metaloproteasas en relación con la matriz extracelular van a producir pérdida de la función hidrofílica y al no haber función hidrofílica, pues vamos a tener hipoxia tisular, va a haber destrucción celular y va a haber desnutrición celular, lo que conduce a través de otros procesos de señalización intercelular a la apoptosis. Los factores protectores. Bueno, alguien hablaba aquí que los polifenoles son factores de protección. Sin embargo, se requerirían enormes cantidades de ellos para poder proteger una zona avascular como es el cartílago. Su principal protector es la interleucina 10, que entre paréntesis cumple exactamente las mismas funciones que la hidrocortisona y que protege la cantidad de inflamación que se está produciendo. Es un modulador negativo, al igual que es la interleucina 15, porque también es un poquito promiscua y puede tener efectos positivos y efectos negativos. Entonces, la interleucina 10 es el modulador de la inflamación química por excelencia. Todavía no hemos llegado al punto que se hinche la rodilla, ¿eh? Estamos todavía hablando de cuestiones puramente celulares. Ahora sí, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos toda esta pléyade? El ambiente sinovial está interconectado y hay toda una serie de moléculas entre los cuales están los exosomas y los microRNA, que son mecanismos de señalización intercelular y que van a participar en transmitir todos estos elementos hacia la membrana sinovial. Las mitocondrias
van a estar sometidas a estrés por la falta de nutrición y la hipoxia en las que están viviendo, y estas mitocondrias por sí mismas van a producir unos factores protectores que se llaman TIMS, que van a tratar de limitar el daño y van a producir radicales, y van a tener la posibilidad de producir radicales superóxido, que el más conocido es el óxido nítrico. Y el óxido nítrico, al ponerse en contacto con la sinovial, va a producir vasodilatación. Y esta vasodilatación va a hacer que haya mayor cantidad de líquido hacia el líquido sinovial, mayor cantidad de agua, que tengamos un aumento del reclutamiento de polimorfonucleares, que aumente la temperatura local y que tengamos también la liberación de tromboxanos, prostaglandinas y bradicininas, lo que va a producir el dolor característico de esta enfermedad. ¿Qué son los factores que pueden participar en la osteoartritis? Pues todo. La edad, ya vimos, el doctor Pedro fue muy enfático y muy claro en este punto. La genética es más común en mujeres que en hombres, más común en pacientes que son de raza blanca. Tenemos todos aquellos que somos mestizos y nuestra parte de raza blanca hace que tengamos menor cantidad de fibras musculares rojas de acción lenta que mantienen el tono muscular y bueno, pues perdemos ahí. El género femenino, porque contiene mayor cantidad de grasa en su cuerpo. Obviamente, la pérdida de la hormona anabólica por excelencia de las mujeres, que son los estrógenos. La presencia de obesidad, ya platicamos por qué, no por el efecto mecánico. Los pícnicos van a ser más propensos que los asténicos para padecer la enfermedad. Pícnico es Sancho Panza, asténico Don Quijote. Factores metabólicos, la diabetes participa también como un material proinflamatorio de alta intensidad, y las profesiones de riesgo, como ya fue mencionado por quienes me han precedido en esta tribuna. ¿Dónde se localiza? Pues en las manos, es la más común, la osteoartritis de manos, pero es poco sintomática porque no tiene carga. En segundo lugar está la columna. La columna es un problema y la cantidad de dinero que se requiere para la atención de pacientes de columna es brutal. Ya nos hablaron del uso del ozono en el disco, porque también esta degradación se va a presentar en el núcleo pulposo del disco intervertebral. La rodilla, pues, ¿qué les puedo decir? Me precedió una brillante charla del doctor Pedro y pues poco hay que mencionar extra. Pero también la cadera y la articulación temporomandibular son representantes de este tipo de padecimiento. Esto es lo que nosotros hemos visto en este esquema. Aquí tenemos una rodilla en el lado como es normal y como es patológica. Pero permítanme, y quienes sean sensibles a las imágenes quirúrgicas, les pido que me tengan precaución al ver lo que va a seguir, pero el cirujano tiene una ventaja sobre el especialista médico. Nosotros vemos la enfermedad, la tenemos en nuestras manos, y esto es lo que nosotros vemos en la radiografía: una destrucción, una pérdida de los meniscos, pérdida del cartílago, rozando hueso contra hueso, y cuando nosotros abrimos, lo que nos encontramos es esto. Aquí tenemos pérdida del cartílago, pérdida de hueso, destrucción del cartílago que ya está en fase avanzada. ¿Y qué es lo que hacemos? Creo que aquí, y lo digo con todo el respeto, no es burla, no es sorna, ni tampoco es de mordacidad. Simple y llanamente dudo mucho que los campos magnéticos, dudo mucho que la terapia local pueda funcionar en un caso como este. ¿Y qué tenemos que proceder? A poner una superficie de metal y plástico. Entonces, pero como bien dicen, pues ¿qué has hecho cuando tienes este tipo de cosas y que el paciente no se quiere operar, no está en condiciones de operarse? Entonces, pues vamos a utilizar algo. Y en resumen, el uso de colágeno tipo 1 va a actuar en todos los niveles inflamatorios que les he mencionado. Disminuye la acción de la interleucina 1, protegiendo el endotelio y protegiendo las células de la acción de la interleucina 1. Va a disminuir la adhesión celular de los monocitos y de los osteocitos celulares.
va a tener una limitante al inhibir al factor de necrosis tumoral alfa por cuanto hace a la migración celular. Los focos inflamatorios van a ser menores y va a tener una modulación negativa de los procesos inflamatorios. Con esto, el colágeno tipo 1 se comporta como un sustrato, como un modulador natural negativo del proceso inflamatorio químico en la osteoartritis. Y dice, inhibe las metaloproteasas, tiene una modulación negativa de la interleucina 1 beta, modulación negativa del factor de necrosis tumoral alfa y una modulación negativa de una modulación positiva de la interleucina 10. ¿Cómo se manifiesta eso? Una disminución de la destrucción celular, favorece la síntesis de colágeno y proteoglicanos, mejora la calidad del líquido sinovial y con esto mejora el proceso de alimentación y de nutrición celular. Efectos clínicos, pues va a disminuir el dolor, va a disminuir la inflamación, se convierte en una auténtica viscosuplementación natural y va a ralentizar, porque no hemos podido regenerar nada hasta hoy. Ayer hablaban de imprimir órganos, ojalá ya pudiéramos imprimir órganos, pero no podemos todavía. Entonces vamos a ralentizar la osteoartritis en lo que el paciente está en condiciones para ser operado. Va a fidelizar al paciente y va a hacer que podamos hacer la cirugía en mejores condiciones. Yo lo he estado usando y para este caso les presento un pequeño estudio que yo estoy llevando. Llevamos 36 pacientes y el caso clínico que les presento es de este grupo y presenta las siguientes características. La paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, no puede usar ni siquiera gilocaína, tiene un síndrome doloroso subacromial. Ustedes pueden ver que no pueden ni levantar el brazo. ¿Correcto? ¿Podemos pasar el otro, por favor? Y esto es una hora después. El efecto antiinflamatorio es casi inmediato, el producto se desintegra aproximadamente 40 minutos después de aplicado y los protocolágenos que se quedan libres, las integrinas los utilizan para reparar la matriz extracelular. Tenemos este estudio del síndrome subacromial. Tenemos un estudio comparativo de dos grupos independientes. El grupo A es el tratamiento de la guía de práctica clínica para el dolor subacromial y el grupo B exactamente lo mismo, pero con inyección de colágeno tipo 1. La población fue estudiada con la distribución, con la prueba de Smirnov-Kolmogorov y se obtuvo un valor mayor a 0.5, lo cual indica que todos los pacientes estaban dentro de la distribución normal de la población. La escala de Constant-Murley se utilizó como una medida de la funcionalidad del hombro y fue a favor del grupo de colágeno con un 58%. La escala visual análoga tuvo una disminución del 53% el uso de colágeno en relación a los pacientes que solamente llevaron los ejercicios y analgésicos. El consumo total de los analgésicos, si ustedes pueden ver, es una variable y una diferencial brutal. Si yo hubiera hecho este estudio con la intención de tratar y hubiera medido el poder de mi estudio, éticamente tendría que haberlo suspendido. Los días de resolvida del dolor fueron 224 días para los pacientes que se les hizo un tratamiento con la guía de práctica clínica solamente y el grupo con el colágeno tipo 1 tenemos 2 pacientes que tienen hasta hoy asintomáticos, incluidos las pacientes que vieron ustedes en el video. Por consiguiente, yo no vengo a presentar nada nuevo. Aquí está todo, son estudios básicos y todo lo que tenemos que hacer es verlos con diferentes ojos. Gracias por su atención.